¿Qué tan lejos podía llegar Won-yuk para complacer a su hermano menor? El beta, desde que conoció al alfa, siempre trató de cuidarlo y ayudarlo en lo que podía hasta que sobrepasaron los límites de su relación familiar. Por ello, Hanseo se aprovecha de que Soo-hyun nunca le diga que no, más cuando se trata de aliviar su root, pues en el único con el que piensa hacerlo es con el beta. Won-hyuk podrá detenerlo o Hanseo seguirá aprovechándose de él. En medio de una intensa danza entre sus cuerpos, el más alto está encantado de que el hombre que tiene bajo suyo no emita ningún tipo de feromonas. Después de todo, Soo-hyun era un beta, quien se dejaba manipular fácilmente por él hasta el punto de aliviar su root sin quejas. Un año después, el pelimarrón estaba mensajeando con un profesor para acordar tener una capacitación de idiomas al día siguiente, ya que lo necesitaba para obtener una visa. Aunque había querido ir al extranjero como estudiante de intercambio, no tuvo suerte y debía esforzarse más para pasar la entrevista. Por ello quería llegar a casa para dormir temprano. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrar a un hombre alto frente a la puerta de su departamento. Este era Hanseo, a quien conocía más que bien, y por más que había pasado un tiempo, lo saludó y preguntó sobre su visita, invitándolo a comer fuera como excusa para no dejarlo pasar, pues sospechaba sus verdaderas intenciones. No obstante, el pelinegro esquivó sus preguntas y cuestionó si es que no lo iba a dejar pasar mientras acariciaba el cuello del más bajo. Sin más opción, ambos entraron al departamento y el mayor cuestionó cómo supo su dirección. Al parecer su tío, padre del alfa, le dio esa información, lo que molestó un poco a Won-yuk. El más alto, al ver las cajas de mudanza, preguntó si realmente vivía ahí, pero el pelimarrón ignoró esto y cuestionó sobre cómo estaban él y su mamá. El menor dijo que estaba todo bien y que debía contactarse más para no preocuparlo. El contrario solo se excusó con que tenía mucho trabajo y cosas de la universidad, y que no quería hablar con él solo para quejarse de su vida. Hanseo dijo que podía quejarse con él, después de todo eran familia, lo que puso inquieto al más bajo, y preguntó si es que en verdad estaba tan preocupado por él. El alfa respondió que sí, ya que el mayor no se contactó con él desde hacía un año que se independizó, y tampoco pudo hablarle por teléfono debido a que Won-hyuk cambió de número sin avisarles. El beta siguió excusándose con que fue porque estaba ocupado, solo que el otro no le creía para nada, pues parecía que estaba huyendo y escondiéndose de él. Sin embargo, esto último no se lo dijo y el pelimarrón preguntó por qué estaba allí. Si es que necesitaba algo se lo dijera rápidamente. El semblante del mayor cambió cuando notó el rostro sonrojado de Hanseo, preocupándose porque estuviera enfermo, y se acercó para tomar su temperatura. Esto puso sonriente al menor, a quien le alegraba que Soo-hyun siguiera preocupándose por él como en un pasado y le quitó importancia a su fiebre. Después de todo, allí no había nadie que pudiera regañarlo por su culpa. En un flashback, vemos que cuando eran niños, la madre de Won-hyuk llevó a casa a Hanseo, quien era hijo de su tío, es decir su primo, y como el menor estaba enfermo, era el pelimarrón quien debía cuidarlo cuando los adultos no estuvieran en casa. El alfa era un niño tímido y algo diferente del resto, todo lo contrario al beta, quien era más extrovertido y amable, así que se suponía no iba a hacer problemas. No obstante, un día Won-hyuk fue invitado por sus amigos a jugar la pelota todo el día, y tuvo que pedirle a Hanseo que estuviera en casa, que se acostara para descansar y no lo esperara, dejando al pelinegro algo ansioso e internamente molesto por ser dejado de lado. Cuando el beta volvió de jugar, fue regañado duramente por sus padres, pues no había cumplido con su deber de cuidar a su nuevo hermano, a quien debía darle su medicamento y no lo hizo por haber desobedecido a los mayores. Mientras Hanseo se encontraba afiebrado entre los brazos de la señora de la casa, el padre se encargó de lanzarle un jarrón al pelimarrón, lastimándole la cabeza y dejando un trauma en él. Won-hyuk volvió al presente cuando el contrario lo tomó por la muñeca, quien le preguntó si estaba libre mañana. Así recordó que tenía una capacitación, pero antes de poder responder, el más alto dijo que realmente había llegado ahí porque estaba en su root y lo necesitaba nuevamente. Esto hizo que el beta recuerde lo que pasó hace un año, y se apartó de él para poder buscar inhibidores, diciéndole que buscara a otra persona que lo ayudara, lo que sorprendió a Hanseo y se acercó por detrás a Soo-hyun para cuestionarle el por qué tenía ese tipo de medicamento con él, más porque aquello se había fabricado recientemente, lo que le hizo cuestionarse si es que el contrario tenía a otro alfa. No obstante, Won-hyuk negó aquello, titubeando en decirle la verdad,
pero el pelinegro preguntó si es que acaso era porque tenía miedo de que fuera a buscarlo e intentó ser precavido. El más alto siguió acorralándolo contra el lavadero, quitándole el frasco de inhibidores para poder echar todo el contenido al desagüe. Ahora ya no había medicamento alguno que les impidiera tener intimidad, y mientras Hanseo acariciaba su mano, le comentó que si él no lo ayudaba, iba a buscar a otra persona. Tras ello, se alejó de Su-hyun para poder retirarse, lo que hizo que el otro explotara en furia, ya que no entendía por qué lo buscaba cuando podía ir con un Omega que lo ayudara de mejor forma que él. Le cuestionó si aquello era divertido, y cuando el alfa dijo que se iba, repitió su pregunta entre gritos, tomándole de la camiseta para enfrentarlo. Debido al asombro del pelinegro y de su queja de que estaba lastimándolo, Won-hyuk volvió en sí y se disculpó por su comportamiento. Al final terminó aceptando su deber y dijo que podía quedarse. Él lo ayudaría en todo lo que quisiera, lo que puso feliz a Hanseo y no tardó en tomarlo entre sus brazos para devorar a Su-hyun, quien aún estaba algo reacio a su toque. Un año atrás, el beta recibió la llamada de su tío, quien le pidió que ayudara a su hijo quien no se sentía bien. El pelimarrón se encontraba en medio de una clase y el hombre le pidió que fuera a ver al alfa, por más que ahora era un adulto y que podía cuidarse solo. Sin embargo, Won-hyuk sintió que no tenía otra opción y aceptó ir a verlo, solo que cuando llegó a la casa del pelinegro, el ambiente era algo pesado y aún no entendía lo que pasaba, a pesar de que Hanseo lo tiró al sofá y se puso sobre él. El beta solo pensó que tenía fiebre y que su menor solo estaba bromeando, pero cuando el otro lo abrazó con posesividad, entendió que era lo que pasaba, se había metido en un gran lío. Volviendo al presente, el alfa se dedicó a preparar a Su-hyun, ya que no era un Omega, no era tan sencillo hacerlo. Won-hyuk, en medio de ello, se preocupó por avisar que no iría al día siguiente a la capacitación, lo que irritó al menor, pues no estaba concentrado en lo que hacían, así que no tuvo más opción que apresurar las cosas para que el otro se concentrara en lo que pasaba ahí abajo. Hanseo en todo momento hizo lo que quiso con el beta, siguiendo adelante por más que el otro suplicara que se esperara y mordiendo su nuca como si realmente fuera un Omega. El mayor, al saber cómo era el root del contrario, aceptó que con solo una ronda no sería suficiente. Esto hizo recordar al pelinegro que cuando eran niños, Won-hyuk siempre fue amable con él, a pesar de que rompiera y manchara sus cosas personales, y es que el alfa solo quería llamar su atención en todo momento. No quería que se acercara a otros. Debido a su débil salud, Su-hyun siempre se estuvo atento a él, aunque Hanseo no sabía si era por iniciativa propia o porque sus padres siempre lo presionaban a que complaciera al pelinegro. Volviendo al presente, el beta le cuestionó por qué le hacía eso, puesto que si necesitaba un compañero solo necesitaba pedírselo a su padre. Solo que esto no le gustaba al menor, no quería pedir ayuda a su padre, y declaró que Su-hyun debía pensar bien el por qué siempre quería pasar su root con él. Sin embargo, Won-hyuk no entendía, lo que frustró un poco a Hanseo, diciendo que no importaba siempre que el otro accediera a sus peticiones, y así siguieron con otra ronda más. En el pasado, Hanseo fue felicitado por sus tíos por ser un alfa. Debido a ello fue que su salud estuvo más estable y le prometieron buscar a un Omega para él, aunque esto realmente no era lo que quería el menor. Cuando Won-hyuk también lo felicitó, algo hizo ruido en la cabeza del pelinegro. Aquella alegría que mostraba Su-hyun porque fuera un alfa no le gustaba para nada, y más cuando lo escuchó decir que estaría siempre para él. Mientras Hanseo se lo hacía al beta, al escuchar las quejas de este por ser tan brusco, solo intensificó sus movimientos para hacerlo quejarse más, disfrutando de ello hasta que terminó anudando al pelimarrón, quien sintió un gran dolor y vergüenza por aquello. Sin embargo, esto alegró al más alto, pues un Omega solo gritaría y estaría cansado, pero como el otro era un beta, era diferente. Así que solo siguió moviéndose a pesar del nudo. Después de todo, Su-hyun siempre accedía a lo que pedía y quería que fuera así hasta el final. El mayor sollozó que era diferente al pasado, lo que molestó al alfa y le ordenó que se lo dijera mientras lo miraba a los ojos, a lo que el otro rogó que solo fueran hermanos normales y que dejaran de hacer ese tipo de cosas, siendo la respuesta del pelinegro que no había de otra, porque nunca lo había visto como un hermano. Aquella noche fue larga y cuando terminaron, el más alto abrazó al contrario que estaba dormido e ignoró las llamadas que recibía, pues no quería que nadie los interrumpiera en ese momento.
La obsesión de Hanseo había comenzado desde pequeño, sobre todo aquel día que Won-yuk lo abandonó por irse a jugar a la pelota con sus amigos, y es que a propósito no había tomado su medicación y había botado el resto por el desagüe, todo con el objetivo de ponerse mal y así los padres del beta lo regañaran por no cuidarlo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.